Bienvenidas a este vídeo. Bueno, hoy os quiero hablar un poquito más detallado de mí, de mi trayectoria y cómo he creado Man2Be, qué significa para mí este método y bueno, también deciros que a día de hoy estoy impresionada por el éxito que está teniendo a nivel internacional, por todas esas mujeres que me estáis contactando y que estáis entrando a formar parte de mi equipo y a vivir, ¿no?, esta maravillosa experiencia transformadora que es Man2Be. Y bueno, os quiero contar un poquito sobre mi vida. Yo antes de ser mamá, bueno, me he dedicado 25 años al mundo del turismo como directora y como comercial de grandes cuentas internacionales. Y bueno, para mí ha sido súper satisfactorio porque mi carrera profesional me ha dado pues muchos éxitos y bueno, he estado pues esos 25 años a tope, ha sido mi prioridad el trabajo, el querer siempre cumplir objetivos, metas, siempre querer innovar, ir a por más, pero también reconozco que ese fue pues mi talón de Aquiles con respecto a mi vida personal, ya que al volcar toda esa energía en el mundo profesional, pues dejé de lado la parte familiar y la parte bueno, de ser mamá. Y bueno, la vida que es más lista que todos nosotros, pues llegó un punto en el que yo no estaba acorde, no estaba viviendo acorde con mis valores, ya que mis valores siempre han sido el formar una familia. Me considero una persona muy maternal y siempre, desde pequeña, recuerdo como parte de mis juegos era pues tener mi muñeca, ¿no?, mi nenuco al que cuidaba, y ya afloraba, ¿no?, dentro de mí ese sentimiento, ese ser esencial que nos dice desde que somos muy chiquititas lo que nos gusta y cuáles son nuestros propósitos y nuestras misiones. Y una de ellas era la maternidad. Pasaba gran parte de mi infancia recordando, ¿no?, me imaginaba cómo sería mi familia y cómo yo cuidaba a ese bebé, y eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa que bueno, al volcarme tanto en la parte profesional, en los éxitos, en querer siempre subir de puesto, de categoría, para mí pues eso no me dejaba, o yo no quería, ¿no?, que formar esa familia, ya que inconscientemente pues pensaba que pues que formar la familia y tener un hijo pues que me iba a limitar mucho en mi mundo profesional. Y eso pues al final creó un punto de incoherencia entre lo que yo sentía y lo que yo pensaba. Y cuando fue justo, ¿no?, cuando ya el reloj biológico, ya nos acercamos a los 40, pues fue cuando el cuerpo te avisa y empiezas a replantearte a través de una crisis vital que empecé a sentir. Empiezas a replantearte tu vida y empiezas a sentir ese vacío porque ves que has dejado todo por tu profesión y bueno, llega un punto en el que esa autoexigencia pues te llena de estrés, estás sobresaturada y hay algo, ¿no?, que dentro de ti te está diciendo que te falta algo, que quieres sentir, ¿no?, esa vida familiar, ese poder traer un hijo al mundo. Y ahí es cuando, bueno, empiezas a intentarlo y te das cuenta de que no llega, ¿no?, y que no es nada fácil. Y claro, van pasando el tiempo, sigues intentándolo, empiezas a ir a clínicas debido a la edad y ves que tras varios intentos tampoco llega. Y eso pues te va produciendo una sensación de vacío, de dolor, porque sientes que has perdido tu oportunidad, que has estado dedicándole gran parte de tu vida
a un trabajo y que sí, que te ha dado obviamente tus satisfacciones, pero esa parte, ¿no? Que es más la económica, no está, porque estás rodeada de bienes materiales, pero te falta lo que no puedes conseguir, que es pues eso, sentir ese sueño de crear una vida, de dar vida, de dejar un legado, de sentir, ¿no? Que una personita viene de ti, que le puedes enseñar y bueno, es parte, ¿no? de nuestra naturaleza reproductiva. Y bueno, pues ver ya que has entrado en una edad que es muy complicado, que no lo consigues, pues empiezas a sufrir y yo recuerdo pues entrar en esa etapa de ya no querer ir a trabajar, decir no quiero, yo quiero pues eso, llevar otra vida más tranquila, quiero dedicarme a la familia, quiero tener una familia, no quiero hacerme mayor y al final lo único que tenga es un trabajo que igual mañana se acaba y no tengo nada, ¿no? No tengo nadie a quien darle mi amor, nadie a quien cuidar, nadie por quien luchar en un futuro y eso pues me empezó a llenar de dolor, de frustración. Tenía esa sensación de que había perdido gran parte de mi vida y que ya había algo que no podía recuperar, ¿no? Que era pues el tiempo, ¿no? de volver atrás, porque ya la edad también, pues, aunque no lo quisiera ver, pero claro, juega un papel importante, aunque no es decisivo. Yo siempre digo que la edad es la edad mental, pero está claro y es obvio que a la hora de la reproducción es la naturaleza, tenemos un ciclo y bueno, si llegamos al límite, pues las posibilidades cada vez son más pequeñitas. Eso es así, es naturaleza. Y, y bueno, llegó la pandemia y el mundo del turismo se paró y yo en ese parón, empecé a autocuidarme, ahí a través de un máster que empecé a realizar como hobby, porque siempre me había apasionado el mundo de las emociones. Aproveché esos meses de pandemia para formarme como máster de inteligencia emocional y ahí descubrí, gracias a ese trabajo interno con mi profesora, descubrí cuáles eran todos esos bloqueos que yo tenía, qué arraigada tenía el tema laboral. Luego también entendí cómo yo me había criado, ¿no? Con mis padres, en qué ambiente, qué me habían dicho sobre la maternidad, cuál había sido, ¿no? Su educación con respecto a ser madre. Y es curioso porque en mi familia nadie tenía hijos. Entonces empecé a ver, ¿no? Cuáles eran esas creencias que inconscientemente a mí me estaban bloqueando porque no eran mías, eran mis pensamientos. Pero claro, los pensamientos y la mente, nuestra mentalidad, muchas veces pues bloquea al corazón y a nuestros propios sentimientos y nuestros deseos. Son muy fuertes cuando están ahí arraigadas durante 40 años de nuestra vida y sentía que al final la maternidad pues iba a ser como un lastre que iba a limitar mi vida profesional, que iba a perder ese puesto que tanto esfuerzo me había costado y eso inconscientemente pues mi mente decía que no, aunque mi corazón y mi alma querían y para mí era un deseo ardiente conseguir ese embarazo. Y bueno, a través de un gran trabajo emocional conseguí liberarme, desprogramar a mi mente todas esas creencias que se habían instaurado y que no iban conmigo, que no formaban parte ni de mi identidad ni de mi personalidad. Y entendí, ¿no? cuál era esa mentalidad de tener que hacer, siempre vivir produciendo, nunca descansando. Y bueno, pues fue a raíz también la pandemia, para mí me hizo un gran regalo, ya que, bueno, me paró automáticamente, sí o sí tuve que hacer ese trabajo, sí o sí tuve que empezar a aprender sin depender de un trabajo, a tener
pues más de un año de plantearme en mi vida laboral, mi vida personal y fue, bueno, a recuperar esa esencia que era lo que yo tenía desde pequeña, que quería, cuáles eran mis valores, cómo quería vivir a partir de ese momento y lo tuve claro que iba a apostar por mi sueño, que era el de formar una familia, era el de apostar por mi vida personal y empecé a trabajar pues todas esas resistencias porque esto es como bueno, empezar a dejar algo que no te hace bien, ¿no? Soltar cuando tú has vivido muchos años de tu vida con una mentalidad, ¿no? Haciendo, teniendo por encima, ¿no? En tus prioridades el trabajo, pues poner el trabajo en tercer plano y dar la prioridad a la familia, a la vida personal, a vivir desde otro modo. Al final pues fue un proceso también muy duro porque es cambiar completamente tu manera de vivir, tu manera de pensar y cuando empiezas, ¿no? A hacer ese cambio pues te vas llenando también de dudas, de miedos, de saber si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal y bueno, el cuerpo nos crea una resistencia. Pero aposté 100%, dije sí, yo quería ir a por todas, sabía que no me iba a dejar vencer fácilmente porque tenía en mente que iba a ir a por mi sueño sí o sí. Me pudo también el ir hasta el final, hasta agotar todos los cartuchos posibles y muchos de ellos fueron muy complicados, sobre todo la parte económica, porque veía cómo tenía que pedir créditos y aumentaban los importes y no sabía cómo les iba a hacer frente, pero decidí bueno, que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos, que no me iba a rendir y que iba a luchar por ese sueño y que prefería arrepentirme, pero haberlo intentado hasta el final, que arrepentirme por no haber seguido en ese camino. Y bueno, pues gracias a ese acompañamiento, gracias a esa persona que me ayudó a entender, a cambiar esos pensamientos que al fin y al cabo eran erróneos porque no estaban alineados con mi corazón, ¿no? Con mi esencia. Y cuando pues eso, aposté por el camino de mis valores, aposté por mi propia vida y ahí fue cuando creé el método Man2Be, que significa ser mamá en inglés. Y bueno, en él lo que quise expresar a través de, sobre todo, de mis enseñanzas, ¿no? Y en mis libros, cómo trabajando la mentalidad, cómo trabajando esas creencias limitantes y haciendo ese trabajo emocional de desprogramar tu mente de lo que te han dicho que es lo correcto a lo que tú sientes que es tu verdad, ¿no? Que lo que tú sientes que necesitas en tu vida y la importancia, ¿no? También de tener ese bienestar. Nosotros somos el vehículo, nuestro cuerpo es el vehículo en el que vamos a vivir toda la vida y en el que en el caso de quedarnos embarazadas se va a gestar un nuevo ser, una nueva vida y hay que darle mucha importancia al autocuidado. Y pues bueno, así fue cuando empecé a enlazar, ¿no? Que soltando pues esa mentalidad que me habían inculcado desde que era pequeña y al final inconscientemente pues me llenaba de un miedo que bloqueaba mi deseo ardiente de ser mamá. Uní todas esas piezas y es lo que quise crear para ayudar a otras mujeres que estuvieran en el mismo camino a que si les podía evitar un poquito de sufrimiento del que yo había pasado y sobre todo si mi método les podía ayudar a que a través de mi experiencia no desistieran en sus sueños, que buscaran ese puzzle, que encontraran la pieza que les falta, ¿no? Para engranar
todo ese mecanismo y bueno, también transmitirles, ¿no? Que a raíz de ese vacío, a raíz de ese dolor, esa frustración, al final es tu cuerpo avisándote y diciéndote que no le estás escuchando, que es hora de pararnos, hacer un alto en el camino y escuchar realmente a nuestra alma, a nuestro corazón, dejar de un lado esas voces de sirena que son las voces de nuestro entorno y darnos el permiso de escucharnos realmente, de escuchar a nuestros sueños y ponernos en el camino correcto, que es el camino de la coherencia entre lo que pensamos, lo que nos decimos y lo que finalmente hacemos, lo que nos va a llevar a obtener unos resultados u otros. Y bueno, en pleno posparto, en plena ebullición de emociones, tras bueno, muchos años de tratamientos, un embarazo muy saludable, por esa parte, ¿no? De bienestar que yo cuidé muchísimo, me preocupé muchísimo de darle a mi cuerpo todo lo que necesitaba para nutrirme a mí y a su vez nutrir a esa nueva vida, y al final pues la naturaleza obró su milagro y yo empecé a vivir desde ese momento en coherencia. Y bueno, en pleno posparto escribí mi primer libro autobiográfico contando todos esos sentimientos que habían explosionado con el nacimiento de Marco, y quise pues contar toda esa historia, contar todo ese proceso con todos los detalles, todo ese sentimiento desgarrador que tuve que transitar hasta conseguir ese sueño. Y cuando nació Marco, yo siempre digo que cada vez que nace un hijo, nace también una madre, y nació la mejor versión de mí. Empecé a vivir en coherencia y eso me llevó a dejar de lado ese mundo profesional, tomármelo de otra manera, y ahí fue cuando empecé a ver otras posibilidades, a escribir, a sacar todos esos dones y talentos que yo sabía que tenía, pero que estaban en cierto modo dormidos. Y bueno, aprendí a ser una madre consciente. Para Marco entendí la importancia de darle en sus primeros años un apego seguro. Mi intención era no arrepentirme a futuro y crear un ser que tuviera las menos inseguridades posibles y bueno, darle todo lo que desde mi conciencia sabía que era bueno para él y que tuviera desde sus inicios, que estuviera nutrido y tuviera pues eso, las necesidades que deben de tener cubiertas, y por ello pues me dediqué sus 3 primeros años totalmente a él, a su crianza, a una crianza respetuosa, y eso no lo podría haber hecho si no hubiera cambiado mi mentalidad, mi paradigma, si no hubiera salido, ¿no? de ese bucle de estar en el hacer, en el trabajar, digo, pues eso, 16, 20 horas, de estar pendiente de un teléfono, no desconectar, no hubiera sido lo ideal, ¿no? Para criar y para poder darle a mi hijo una maternidad presente, consciente y con la atención y el cuidado que todos los niños necesitan en sus primeros años de vida. Para mí es lo más importante, ¿no? Que tuviera una madre presente y consciente. Bueno, después de todo el éxito, empezar con las sesiones, ayudar a muchísimas mujeres en sus caminos, en sus procesos. Iba recibiendo testimonios y de ahí quise plasmar en mi segundo libro pues todo lo que aplico en mi método, que al final es pues eso, crear mujeres conscientes, maternidades conscientes, y desde el proceso, ¿no? Desde que tenemos la idea de que queremos concebir, de que queremos ser madres, ahí empieza nuestro viaje del héroe o de la heroína,
como hay un capítulo que hablo en mi libro, siempre todas esas mujeres pasamos por momentos, ajá, ¿no? Que nos hacemos ese clic mental y nos replanteamos cómo estamos llevando nuestra vida. Y es súper importante si estás en un proceso de fertilidad, si quieres, tienes el sueño de conseguir tu familia, de convertirte en madre, es súper importante trabajar tus emociones, trabajar en tu mentalidad, trabajar en esos bloqueos que llevamos, en esas creencias, ¿no? Que están instauradas en nuestra mente durante muchos años, cambiar la educación, ¿no? Que hemos recibido con respecto a la maternidad, a la figura de la mujer, a la figura de la madre. Hay que cambiar completamente ese paradigma, esa manera de pensar para bueno, que puedas cambiar y lograr tus resultados y sobre todo logres conectar con lo más importante, que es tu esencia, tu verdadera identidad y bueno, que logres cumplir la misión que la vida te ha dado. Y seguro que si tú quieres ser madre y estás en ese camino es porque debes serlo. Lo único que hay un aprendizaje, hay una asignatura pendiente que tenemos que aprobar y la vida es así, ¿no? Si nos pone trabas o nos pone obstáculos es porque hay algo que debemos sanar y que debemos superar y si te atreves a dar el paso y confías en ti, yo estoy segura que lo vas a lograr. Así que nada, si mi historia te resuena, si sientes que puedes estar en el mismo punto en el que yo estaba y quieres herramientas, quieres iniciar ese viaje de autoconocimiento que te lleve por el camino directo a tu maternidad y que te dé, pues sobre todo, esas herramientas y esos aprendizajes, porque si no tomamos conciencia de lo que nos está pasando y no sabemos lo que nos está pasando, es muy difícil que podamos cambiarlo. Así que nada, quiero hacértelo fácil, quiero ayudarte y bueno, para mí es un placer acompañarte, ir de la mano juntas y darte pues toda esta energía y todo este ánimo y bueno, que deseo que consigas tu sueño de ser mamá. Así que nada, escríbeme abajo la palabra mam o te puedes poner en contacto conmigo por mensaje privado y para mí será un placer que formes parte de Método que está cambiando vidas, que está siendo líder dentro de la maternidad consciente y de la fertilidad y bueno, y sobre todo mi libro también te puede ayudar, Método Mam2Be, el camino directo a tu maternidad. Nos vemos. Chao.